Muy bien, bueno, bienvenidos a todos aquellos que están aquí, también para nuestros hermanos y familia en el Señor que nos están escuchando por línea. Y vamos a empezar con el libro de Romanos capítulo 4, pero vamos a orar para darle gracias al Señor por este momento y que Él sea realmente que abra nuestro entendimiento en esta tarde para tomar lo que viene de Él. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde seas tú hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Que no sea la lengua de hombre, Padre, que en este día exalte en enseñanza, sino que sea tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, ministrando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser. Que sea realmente la autoridad de tu palabra que penetre hasta lo más profundo de nuestras vidas para poder llevar a cabo ese fruto que tú deseas de nosotros como tus hijos. Pongo mi mente, mi corazón, mis palabras en tus manos, Señor, para que tú nos hables en esta tarde. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, nuestro Mesías. Amén. Muy bien. Entonces empezamos con el capítulo 4 de Romanos. Y antes de entrar en el primer versículo, me gustaría aclarar que estamos aquí continuando con el mismo argumento que sigue Rav Shaul. Rav Shaul, el nombre hebreo de Pablo, muchos le conocen como Pablo. Se dice a través de los comentarios de los historiadores que Pablo realmente fue un nombre que se le daba para denigrarlo, ya que él había dejado su postura como rabino, como el estudiante de Gamliel, rabino conocido de su tiempo. Entonces Pablo era como quitarle su identidad de lo que él era, pero nosotros como judíos mesiánicos seguimos reconociéndole como Rav Shaul, el rabino Saulo o Shaul en hebreo. Y su argumento continúa en la carta de Romanos, algo que es muy importante notar, no solo en el libro de Romanos, sino en todos los mensajes de la Biblia, es que los capítulos y versículos fueron después con el tiempo ajustados. Nosotros realmente deberíamos de leer el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento como una carta corrida. A veces ponen encabezados, por ejemplo la Reina Valera tiende a poner ciertos encabezados para que con facilidad uno pueda encontrar las enseñanzas del Brit Hadashah, pero en sí esto iba corrido, era una carta con un solo mensaje, no iba dividida, es después que se le ponen los capítulos y versículos. Entonces aquí vemos varios argumentos que siguen. Emuná, la palabra en hebreo para fe, aquí Rav Shaul o Pablo sigue diciendo que no solo es creer, la fe no es solo decir yo creo en Dios, porque hemos estudiado y hemos visto que aún hasta los demonios creen, cualquier persona puede creer, pero realmente emuná o la fe en el concepto hebreo no es solo creer sino acción, obediencia, es creer y llevarlo a cabo en tu vida. Y obviamente que la obediencia es fruto de esa creencia, la acción. Número 2, que la justificación no es por mérito humano o por obras, no es algo que nosotros podamos hacer para ser justificados. Ya hablábamos del término en griego que es erganomos, que quiere decir normas de la ley o en este caso ley rabínica, a eso se aplica. Entonces que no estamos hablando de la Torá o de los 5 libros de Moisés, sino que cuando la escritura en el Brit Hadashah está hablando de las obras de la ley, está realmente hablando de las leyes rabínicas, de las leyes del ser humano. Y punto número 3, la salvación no es automática. Desafortunadamente a través del pueblo judío había este tipo de arrogancia que por tener a Abraham como padre, automáticamente ellos ya la hacían. Ya tenían una entrada completa al sistema o al mundo venidero. Y había este tipo de creencia. Entonces aquí Rav Shaul les dice, no crean que nomás porque son hijos de Abraham ya la libraron. No es así. Es creer en el Señor y realmente ser obedientes a Él. Y un punto clave es que Abraham obedeció por su fe y se le fue contado por justicia. Realmente el capítulo 4 se basa mucho en Abraham Avinu, en nuestro padre Abraham, y vamos a entender un poquito por qué habla de la justificación por medio de la fe.
Porque a Abraham creyó y le fue contado por justicia. Algo que quiero aclarar es que no dice que le fue contado como salvación. Un punto muy clave, hermanos, es que aquí no estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de justificación. ¿Qué es justificación? Poder venir limpios delante del Señor. Poder venir sin culpa, poder venir sin ningún argumento en contra de nosotros. Eso es justificación. ¿Por qué? Porque entendíamos que la justicia de Dios, cuando hablamos de la justicia de Dios, es un plan. ¿Y cuál es este plan? ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Él mandó a su Hijo Yeshua, como comúnmente se conoce como Jesús, que vino y murió por nuestros pecados, nos hizo limpios para poder entrar en su pacto. ¿Cuál es ese pacto? La Torá, los mandamientos, los 5 libros de Moisés, como es conocido como la ley de Moisés. Esa es la justicia de Dios, que a través de nosotros ser purificados por la sangre del Mesías, podamos entrar al pacto. Entonces realmente aquí está hablando no de salvación, sino de justificación, que nosotros nos podamos acercar a Dios, que tengamos la libertad de poder venir ante Él. Desafortunadamente, hermanos, la humanidad en nuestros tiempos no tiene la libertad de venir ante Él. Una y otra vez en mi caminar espiritual yo me he topado con gente que me dice: tú que estás más cerca de Dios, tú que lees la Biblia, pídele a Dios por mí. Porque la misma humanidad, hermanos, sabe que están lejos de Dios. La misma humanidad reconoce que se ha apartado del Señor. ¿Por qué? Porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, por nuestra falta. Pero la justicia de Dios es la que nos acerca a Él por medio de sus mandamientos, por medio de la fe en su Hijo primeramente. Entonces, ya entrando a lo que es el versículo número 1 del libro de Romanos, dice 4:1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Cuando se habla de según la carne, está hablando por deseo o mérito humano. Cuando hablamos de lo espíritu o de lo espiritual, estamos hablando relacionado a lo de Hashem, un nombre que se usa para el Señor, para el Eterno, para Adonai. Y cuando hablamos las cosas de la carne, estamos hablando todo lo que está refiriéndose al hombre, la postura del ser humano como hombre. Entonces, ¿qué pues diremos? Que yo Abraham, nuestro padre según la carne, según a lo que es el hombre, el ser humano. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Algo que tenemos que aclarar, hermanos, porque es un punto muy fundamental para que muchos digan que la Torá ya no es válida. Es aquí Rab Shaul está haciendo una pregunta muy importante. En el judaísmo muchas veces las preguntas no son necesariamente para saber cuánto sabemos, es para afirmar algo. En este caso, cuando dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, porque si Abraham fue, hermanos, cuando estaba Abraham, ¿de cuáles obras estamos hablando? ¿Nomus o Torah? ¿O Torah? Ninguna, porque en el tiempo de Abraham no estaba ni la Torah, ni estaba la ley de los rabinos. Entonces, porque si Abraham fue, o sea, no estaba la ley. No sé si estamos entendiendo. Las obras de la ley, halajá, ni las buenas obras que es Torah, no existían cuando estaba Abraham. Entonces, ¿cómo fue justificado nuestro padre Abraham? Por la fe, por la emuná. Y ahorita vamos a entender, ya hemos hablado profundamente qué quiere decir emuná. Emuná es creerle a Dios en algo ilógico, en algo que no existe y no podemos ver por el momento, pero actuamos porque le creemos a Dios. Y ahorita vamos a ir desglosando la vida de Abraham. Yo te voy a bendecir y te voy a dar una descendencia más grande que las estrellas. Señor, yo soy un anciano y mi mujer es estéril. Pero saben que Abraham creyó. Y no solo creyó. Cuando tuvo su hijo y Adonai le dijo, ve y ofrécemelo en el monte,
¿Qué hizo Abraham? Lo ofreció. Porque no solo le creyó a Dios, sino accionó, obró. Y todavía no estaba la Torá y todavía no estaba la halajá. Lo único que había era fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y esto, aquí Rav Shaul lo que está tratándole de transmitir a los romanos es que no nos estamos basando en la Torá para ser justificados, no nos estamos basando en la ley rabínica para ser justificados, nos estamos basando en la fe, que es creerle a Dios. Y desafortunadamente, hermanos, vivimos en un tiempo donde la gente no está dispuesta a creerle a Dios. A veces el Señor mismo les está diciendo, yo te perdono. Si tú crees en mi hijo Yeshua, yo te perdono. Y aún a veces hasta eso es difícil de entender. No, Dios no me perdonó. Yo estoy condenado, yo no me puedo acercar a Dios. Dios te está diciendo que si tú crees en su hijo, que si tú confiesas el nombre de su hijo y le aceptas, eres perdonado. No, yo no. Yo hice muchas cosas malas, Dios no me puede perdonar. ¿Sí o no, hermanos? A veces batallamos para creerle a Dios. Yo voy a estar contigo. No, es que Dios ya me dejó. ¿Cuántas veces, hermanos, Abraham pudo haber dudado de la promesa de Dios? Pero no lo hizo. Por eso le fue contado por justicia. Por eso el Señor lo usó para bendecir a las naciones. Por eso le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición poderle creer a Dios a un punto donde estamos viendo la lógica! Estamos viendo nuestra realidad y Dios nos está diciendo diferente. Eso es creerle a Dios. Y eso, hermano, toma fe. Por eso, sin fe, es imposible agradar a Hashem. No dice, si no guardas Torah, es imposible agradar a Hashem. Si no tienes fe, si no tienes emuná, es imposible que agrades al Señor. ¡Qué profundidad, hermanos! Entonces aquí Rav Shaul nos está diciendo, no es por las obras, no fue ni por la Torá ni por lo rabínico, porque Abraham tuvo algo que marcó, que quebró tierra, que fue la fe. Que él le creyó a Hashem, él le creyó a Dios en medio de todos. Abraham le creyó a Hashem, a Dios, no importando circunstancias, lógica, presión social. Él decidió creer. Redención viene por creer en Yeshua como el Mashiach. ¿Qué dice la Escritura? Al que cree, todo le es posible. En cierta manera, hermanos, realmente lo único que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros creemos en Yeshua, cuando nosotros entendemos que Yeshua es el único camino y verdad y vida para con el Padre, cuando nosotros llegamos a este entendimiento y lo aplicamos en nuestro corazón, ya estamos justificados delante del Señor. El guardar los mandamientos es un testimonio de eso. Es por eso que mucha gente, por eso a veces malinterpreta el judaísmo mesiánico, porque creen que nosotros lo estamos haciendo al revés. Creen que guardamos los mandamientos para ser justificados. No es así, porque Abraham fue justificado antes de que hubiera Torah o antes de que hubiera leyes rabínicas. Él fue justificado por su fe. Entonces él aquí lo que le está tratando de transmitir a los romanos es, ustedes tienen que tener emuná, ustedes tienen que creerle a Dios. ¿Y cuál es el fruto de creer? Entrar en acción, empezar a vivir como un pueblo santo, guardando sus mandamientos. Porque todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Y si me aman, guardarán mis mandamientos. Hay una versión, hermanos, una frase en el Talmud. El Talmud es comentario rabínico o enseñanzas de los rabinos. Y está en el tratado Berajot, capítulo 33, parte B. Y me gustó mucho esta frase porque dice, todo está en las manos del cielo, menos el temor al cielo. Y es realidad. El Señor tiene todo en su poder, menos el hecho de que nosotros creamos en Él o que le temamos. Qué impresionante, hermanos. Todo está en la potestad de Dios, menos nuestro corazón. Porque Él no nos forza, Él no nos hace robots a querer creer en Él a la fuerza. Tenemos libre albedrío. El poder decidir si queremos creerle o no. Porque si nosotros nos vamos a rendir a Él, va a ser porque nuestro corazón no quiere hacer.
Adán y Eva tenían completamente libertad de vivir en el huerto del Edén, pero siempre y cuando obedecieran a Hashem. Les decía, todos los árboles pueden comer, menos de este. ¿Y qué pasó? La desobediencia. Desafortunadamente la desobediencia trae sus frutos. Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su emuná o su fe, le es contada por justicia. Hashem es libre de añadirle a su palabra. Pero para poder entender, hermanos, este versículo, esta profundidad, a mí me gustaría añadir una cláusula. Está escrito. Aquí Rav Shaul está hablando de la justificación. Entonces, si nosotros ponemos la frase, para ser justificado, donde ustedes aquí ven la estrellita, este versículo ahora tiene completamente razón. Lo voy a leer para aquellos que nos están escuchando en línea. Pero al que obra, entre paréntesis, para ser justificado, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, entre paréntesis, para ser justificado, sino cree en aquel que justifica al impío, su emuná o su fe le es contada por justicia. Es por eso, hermano, que estos versículos son tan mal usados, porque no se está entendiendo. Mucha gente lo divide. Ay, aquí ya Rav Shaul está hablando otra cosa. No, la justificación sigue siendo el mismo lema corrido en este capítulo. Es por eso que dice, pero si el que obra ¿para qué? ¿De qué estamos hablando? De la justificación. No se le cuenta como salario. Perdón, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, porque está trabajando por él. Mas el que no obra para ser justificado, como usted y yo, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Usted y yo no guardamos los mandamientos para ser justificados delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque últimamente cualquier persona lo puede hacer. Pero el tener fe en Dios, el creerle a Dios, eso no cualquier persona lo puede hacer en cuestión a realmente creerle a Dios y llevar su vida bien delante del Señor. Eso toma fe, eso toma emuná. Por eso es que a mí me gusta el término en hebreo emuná, porque emuná no es solo creer. Emuná es creer y llevar a cabo. Es creer y tener acción y vivir una vida adecuada delante del Señor. Básicamente el versículo 4 dice, sin fe en Yeshua no cuenta, son solo acciones. Y el versículo 5 nos dice, no guardamos Torah para ser justificados, sino para testificar de lo que Él lo ha hecho en nosotros con su poder redentor. No es, hermano, que buscamos la justificación a través de las obras. Ahora, esto no invalida el guardar los mandamientos de Hashem. Esto no quiere decir eso. Desafortunadamente esto se ha interpretado de esa manera, pero no es así. No es que porque si no eso es contado para justicia, ya invalidan los mandamientos. No, porque los mandamientos del Señor son eternos. Sé que va a haber preguntas sobre estos versículos, entonces apúntenlas por favor. ¿Puedo leer un poquito el último? Ajá. Vamos a ir para atrás. Ajá. Voy a leer el versículo 5 una vez más. Mas el que no obra, entre paréntesis, mis palabras, para ser justificado, volvemos a la palabra, sino que cree en el que justifica al impío, su emuná, su fe, le es contada por justicia. Hermanos, este es el caso de Abraham Avinu. Aquí está Abraham. Porque Abraham todavía no tenía las obras para ser justificado, pero él creyó. Entonces, este es un ejemplo muy claro de nuestro padre Abraham. ¿Me explico? Él no había obras ni rabínicas ni por medio de Torah, pero él creyó, por eso le fue contado por justicia, a través de su fe. Pero algo que, gracias por la luz, la necesitaba.
Pero ¿saben qué es importante, hermanos? Y algo que quiero aclarar es que por eso es tan importante el término emuná. Porque cuando nosotros solo hablamos de fe en nuestro idioma español, fe solo abarca creer. Sí, yo tengo fe. Yo le tengo fe a este producto. Es nomás creer de que sí funciona. Pero cuando hablamos de emuná, que es la palabra en hebreo para fe, va ligada con dos cosas: creer y llevar a cabo algo. Igual como Abraham. Abraham le creyó a Dios de que Dios le iba a dar una descendencia, de que Dios lo iba a usar para bendecir a las naciones. Pero después Dios le pide a su hijo. Abraham en ese punto pudo haber dicho: no, yo no lo voy a sacrificar porque Dios me prometió que me iba a bendecir. Pero él obedeció. Él accionó. Empezó a hacer las obras de los mandamientos del Señor. Y por eso Dios lo bendijo. Seguimos en el versículo número 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice el rey David diciendo: bienaventurados, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Adonai no inculpa de pecado. Es solo la sangre de Yeshua que somos perdonados, cubiertos e inculpables de todo pecado y maldad. No por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas. La fe en el Mesías. La fe en que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a morir y que se levantó de entre los muertos el tercer día. Eso es lo que a nosotros nos hace limpios, nos hace aceptables delante de Él. No hay otra cosa más. Solo la sangre de Yeshua. Y eso yo lo quiero enfatizar y lo quiero recalcar, porque desafortunadamente allá afuera, el movimiento judío mesiánico, muchos se han dado la tarea en querer aplicar en que nosotros guardamos Torah para ser justificados. No, hermanos. Ahora sí que voy a parecer disco rayado. Nosotros no guardamos los mandamientos para ser ni justificados ni salvos. Lo hacemos porque es un fruto, porque es un testimonio, porque es parte de emuná, creer y llevar a cabo, así como nuestro padre Abraham. Versículo número 9. Es pues esta bienaventuranza de la que hablaba Melech David, el rey David. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Cuando Rab Shaul habla de la circuncisión, está hablando del pueblo judío. ¿Por qué? Porque a ellos se les dio desde un momento, desde el principio con Abraham, la circuncisión. Y él habla estos términos porque todo el capítulo 4 está refiriéndose a Avinu Abraham. Abraham Avinu, a nuestro padre Abraham, es lo que quiere decir en hebreo. Abraham Avinu. Dice, una vez más, versículo 9, capítulo 4. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión? O sea, las naciones. Porque decimos que a Abraham le fue contada la emuná por justicia. La emuná, hermanos, o la fe, es creerle a Dios. ¿Para qué? Para recibir justicia de Dios. La semana pasada, cuando estábamos viendo el capítulo 3 de Romanos, hablamos de lo que es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es un sistema que el Eterno usa para rectificar al ser humano de su manera inadecuada de conducirse. Esa es la justicia de Dios. Un sistema que Hashem usa para que el hombre se pueda enderezar, para que el hombre pueda hacer teshuvah de vuelta a Él. ¿Y cuál es ese sistema? El Señor manda a su Hijo Yeshua para morir por nosotros, paga el precio de pecado, derrama su sangre en ese madero y nos hace aceptos a su pacto. Nos acerca a la Torah. ¿Por qué, hermanos? Porque la Torah nos muestra el pecado. Porque la Torah nos ayuda
Es impresionante, hermanos, cómo la Torah es un instrumento tan esencial para el creyente, porque cuando nosotros guardamos Torah, cada segundo de nuestra vida nosotros estamos volteando al Mesías, porque sabemos que no la podemos hacer solos, porque sabemos que necesitamos de Él, porque nos recuerda que estamos llamados a estar en santidad en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿es esta bendición solo para los judíos o solo para las naciones? Y él mismo se contesta, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, ¿de quién es esta bendición? Sigue diciendo Rav Shaul o Pablo: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino la incircuncisión. Como que a Rav Shaul le gustaba aquí los trabalenguas. En otras palabras, cuando Abraham le cree a Hashem, todavía no estaba en el pacto. Hasta pudiéramos decir, y tal vez a algunos hermanos mesiánicos no les va a gustar lo que voy a decir, pero lo puedo decir porque es verdad. De cierta manera, Abraham todavía era un goy. Pero ¿saben qué, hermanos? Goy, gracias. Goy es un gentil, es alguien de las naciones. Todavía no entraba en pacto con Hashem, con el Eterno. ¿Y saben qué, familia? Es por eso que Abraham viene a ser una sombra de todo tipo de hombre en nuestros tiempos. El Ger Sadik y el judío. Porque él llegó a creerle a Dios cuando era un Ger Sadik en cierta manera, cuando no era nadie, y también le creyó a Dios ya después que también era considerado como un judío, alguien del pacto. Sigue diciendo Rav Shaul: y recibió la circuncisión. Para aquellos que no saben, circuncisión en hebreo es Brit Milá. Brit quiere decir pacto, como Brit Hadashah, pacto renovado. Brit, B-R-I-T, Brit Milá, pacto de la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Ahí está hablando de los Ger Sadik, que entran incircuncisos porque sus padres no sabían la Torah. Así llegaron. A fin de que también a ellos la fe les fuera contada por justicia. Ya, hermanos, se sabía que un tiempo iban a venir las naciones que no conocían los mandamientos del Señor y que iban a venir incircuncisos. Por eso el Señor tuvo que tomar el padre de la fe y establecerlo en un estado y hacer pacto con él cuando él era incircunciso, para que él fuera padre de todos, como los Ger Sadik, como los que no, como los que después fueron circuncidados. De todas maneras, aquí el Señor está abarcando. Es por eso que dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es por eso que Abraham era esa sombra de esa esperanza, donde no solo el pueblo judío iba a venir a pacto, sino también las naciones una vez iban a entrar también. Lo voy a leer una vez más. Y recibió la circuncisión o el Brit Milá como señal, como sello de la justicia de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Adonai, le creyó a Dios, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la emuná les sea contada por justicia. Padre de los no circuncidados, Ger Sadik. Nuestra fe en Yeshua nos es justicia de Dios para nosotros y para las futuras generaciones. El término dor lador en hebreo quiere decir de generación en generación. Yo en ningún movimiento mesiánico, hermanos, se va a andar investigando quién tiene Brit Milá o no. Lo único que sí sabemos es que muchos de nosotros venimos de hogares que no guardaban Torah. Y desafortunadamente, por no guardar Torah, no hicieron Brit Milá con sus varones.
Pero ¿saben qué, hermanos? Aún el padre de la fe le creyó al Señor no estando circunciso y le fue contado por justicia, porque le creyó a Hashem. Y cuando nosotros venimos al Señor y no tenemos tal vez el Brit Milá, pero le creemos a Adonai por medio de su Hijo Yeshua, eso nos cuenta por justicia. Y viene el Señor y ¿qué hace? Circuncida nuestro corazón. Es por eso que nosotros hemos enseñado que aquí no, desafortunadamente en otros lugares se enfocan mucho en esto y le piden a la gente que entre a las congregaciones que lo hagan. Esto no es necesario. Ahora, ya los que estamos adentro, ya que nosotros guardamos el pacto, si nosotros tenemos hijos, claro que lo hacemos. Pero nosotros, ahora sí como dijo Rab Shaul, así como llegue, así que se quede. Pero que guarden los mandamientos del Señor. Si alguien puede leer Efesios 3, de 3 al 9. Amén. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Yeshua HaMashiach, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yeshua HaMashiach por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insecrutables riquezas del ungido, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Adonai, que creó todas las cosas. Entonces aquí Rab Shaul está diciendo de antemano, esto era un misterio. ¿Cómo que Abraham vino a nuestro padre Abraham? El Señor hace un pacto con él, todavía no estando en circunciso. ¿Qué quiere decir esto? Era la sombra por venir. Iba a venir un grupo de personas que tal vez todavía por una razón u otra no eran parte del pacto, pero le creyeron al Señor. Por eso cree en el Señor Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Palabras de autoridad de parte de Rab Shaul. La fe es la circuncisión que nos justifica, ¿verdad? Es lo que al final de cuentas nos da el entendimiento. ¿Cómo, hermano? La fe es la justificación. Así es. Y viene siendo la circuncisión. Sí. La fe. Sí, es por eso que cuando nosotros creemos en Yeshua, de esto ya hemos hablado. Hay tres cosas que una persona como extraño al pacto de Dios o al pueblo de Dios tiene que hacer para volverse parte del pueblo del Señor. Hay tres cosas, ya hemos hablado de ellas. Una es el Brit Milá, la circuncisión, el creer que Adonai es el único Dios en la tierra. Gracias, hermano. Y tres, la inmersión en agua. Esas tres nosotros ya la hemos hecho en Yeshua. Cuando nosotros creemos en Yeshua, Él circuncida nuestro corazón. Somos inmersos en agua, somos sumergidos en agua, en lo que es comúnmente conocido como el bautismo. Nosotros usamos terminología hebrea, que es el mikveh. Nos sumergimos en agua en el nombre de Yeshua para dar testimonio. Y tres, hemos creído en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios verdadero. Y entramos justificados por el hecho de creer en su Hijo, en el Mesías. Ya vimos versículo 12. Y padre de la circuncisión
para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe o de la emuná que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces antes está hablando de los Ger Sadik, pero ahora ya está hablando del pueblo judío. También vino a ser padre de los judíos, de los de la circuncisión, para los que son, dice, para los que no solamente son de la circuncisión, o solo que no solo son judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe o de la emuná que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y esto habla de la fe en Yeshua. Aquí ya está cubriendo aún hasta los judíos mesiánicos. Padre de nuestros hermanos judíos que siguen a Yeshua. Entonces aquí Rav Shaul está aclarando que ahora sí, nuestro padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tenía nuestro padre Abraham. Y tú eres uno, y yo también, y todos alabamos al Señor. Como dice el canto, ¿verdad? Literalmente, hermanos, es lo que Abraham estaba dando a promesa en forma de sombra. Versículo 13. Porque no por la Torah fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo. Ya hablamos de esto, hermanos. ¿Por qué no fue por la Torah? Porque no existía. Porque todavía no estaba la Torah en el tiempo de Abraham. Todavía no había descendido la Torah. Y muchos, hermanos, desafortunadamente muchos usan esto como en base para anular, guardar la Torah. La Torah aquí todavía no existía. Porque no por la Torah fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia. Ahí todavía implicaba la fe, el creerle a Hashem. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué en el tiempo de Abraham era sumamente creerle a Hashem? ¿Por qué? Porque en el tiempo de Abraham, hermanos, no había el concepto de Echad Eloheinu. No había el concepto de un Dios sobre todos. En el tiempo de Abraham había el Dios del agua, el Dios de la luna, el Dios de la tierra, el Dios de esto. Y por primera vez en la historia Abraham se paró y dijo, es uno. Y todos seguían, estás loco, Abraham, ¿cómo que nomás es uno? Y me habló y me dijo que me fuera de mi tierra y que ahí el Señor me iba a decir, estás loco. Él realmente, hermanos, Abraham vino, nuestro padre Abraham fue el que estableció en el mundo lo que viene siendo el monoteísmo, la creencia de que hay un solo Dios. A mí me impacta mucho una historia del Midrash. El Midrash son enseñanzas de los rabinos. Y esto es tradición oral, esto no está en la palabra, por favor no lo consideren como algo que está en la palabra, por eso estoy aclarando. Pero la tradición oral, esto pudo haber sucedido. Dicen que el padre de Abraham, el oficio del padre de Abraham era, ¿cómo se le llama? Escultor. Él hacía ídolos. Y se dice que el padre de Abraham creaba ídolos y tenía su tienda de ídolos en Ur. Y que un día llegó el padre y le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Necesito que cuides el puesto porque yo tengo que ir a hacer unos mandados y cuídame por favor el puesto. Y ahí está Abraham de joven, ¿verdad? Cuidando ahí todos los monitos y para cuando viene la gente a comprar. Y de repente, después de unas cuantas horas, llega su padre y ve todos los monos tirados y destruidos y unos sin cabeza y otros sin manos. Y le dijo su padre Abraham, ¿qué pasó? Ah, mira papá, es que ese Dios se enojó con este y se agarraron a trancazos. Y luego se metió la novia de ese Dios y se enojó. Y todos empezaron a pelear por quién iba a ser el único Dios. Y luego su papá le dice, mijo, pero solo son muñecos. Ah, padre, has entendido. Porque ya Abraham tenía la revelación de que era un solo Dios. Y hermanos, cuando en la tierra de Ur de los Caldeos se adoraba la luna. Por eso cuando a Abraham se le pide a él y a Sara que salgan, para ellos, hermanos, esto fue muy difícil. Porque no solo estaban yendo en contra de su voluntad de dejar una ciudad amurallada. Literalmente estaban, hermanos, ellos quebrando tierra espiritual. Estaban realmente empezando lo que iba a ser un impacto espiritual en toda la tierra.
Y aquí, hermanos, empieza ese desarrollo, ese cambio. Por eso, hermanos, que era muy importante para Abraham creerle a Hashem. No recuerdo bien en qué capítulo está, pero dice la escritura que cuando Jacob se va de la casa de su suegro y sale apurado, una de sus esposas esconde los ídolos de su padre en un saco y los lleva con ella, porque todavía había la creencia de muchos dioses. Y dice que Labán se enfureció y dijo: ¿por qué te fuiste con mis hijos y aparte hurtaste mis dioses? Y él dijo: yo no te tomé tus dioses. Eso está en el libro de Génesis. Dice: ve por todas mis cosas, por todas mis propiedades, y fíjate a ver dónde están tus dioses, porque yo no los tengo. Porque ya desde ahí, hermanos, Abraham había pasado de door a door, de generación en generación, que solo había un Dios, que solo había un poderoso, un altísimo sobre toda la tierra. Entonces, versículo 13, una vez más: porque no por la Torá fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí, cuando está hablando de heredero del mundo, está hablando del mundo venidero, que en hebreo consideramos como Haba Olam. Entendemos, hermanos, a través de la escritura, que un día el Señor va a establecer su reino en esta tierra, que Él va a venir y va a limpiar esta tierra y va a establecer su reino en esta tierra. Y Yeshua y Adonai reinarán sobre esta tierra y nosotros estaremos en ella. Israel decide creerle a Hashem, hablando ya del pueblo de Israel. Israel decide creerle a Hashem en todo para obedecerle. Una frase que a mí me gusta mucho del Talmud dice que cuando Hashem estaba hablando en el monte Sinaí y estaba dando los 10 mandamientos, Israel decía: sí, lo haremos, sí, creemos. Le estaban creyendo a Hashem. No solo le estaban creyendo para obedecerle, para llevar a cabo sus mandamientos. Versículo 14: porque si los que son de la Torá son solo los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, si nomás ellos, en cierta manera, porque si solo los que guardan Torá, en este caso hablando del pueblo judío, porque si cuando habla los de la Torá, hermanos, aquí se está refiriendo al pueblo judío, porque ellos fueron los que recibieron la Torá primero. Porque si los que son de la Torá son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Cuál promesa? Si solo Israel es heredero, entonces ¿dónde queda la promesa? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está hablando de esa promesa, que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Versículo 15. Pues la Torá produce ira, pero donde no hay Torá, o mandamientos, o instrucción, tampoco hay transgresión. En este versículo, hermanos, hay dos comentarios rabínicos muy importantes, mesiánicos. Cuando se habla de que la Torá produce ira, yo encontré dos comentarios muy importantes. Uno es de que puede ser ira divina por desobediencia a su voluntad de santidad, o también puede ser ira humana, de reconocer la falta de que tenemos como creación, que tenemos pecado, que tenemos una inclinación siempre a hacer el mal. Sea como sea, hermano, desafortunadamente la Torá, los mandamientos de Dios nos muestran nuestra postura, nos muestran que necesitamos una cercanía a través del Señor, y que la única va a ser a través de derramamiento de sangre, como aún le explica la Torá. Pero sabemos que aún eso ya llegó a un punto donde ya era vano, porque la gente venía y ofrecía sangre como cualquier cosa. Fíjense, hermanos, qué impresionante, que es más fácil para un ser humano traer un cordero y degollarlo delante de la presencia de Adonai. Es más fácil eso que creer en su Hijo. Porque llegó un punto donde Israel ya lo hacía automáticamente. Porque mañana voy a ir a comprar el cordero y lo voy a llevar al templo. Y ya. Pero creer que Él envió a su Hijo,
y que murió y que se levantó entre los muertos el tercer día, es más difícil. Y toma más fuerza espiritual que tomar un cordero y degollarlo. Eso eran solo sombras de lo que iba a venir. Qué tremendo, hermanos, que a veces hablábamos de que a veces qué difícil es al ser humano creerle al Señor. Que el Señor está dispuesto a dar su salvación, a dar a través de la emuná, a través de dar la fe, la aseguranza de que somos justificados por medio de ella. Es por eso, hermanos, que estas cosas son profundas. Y Kefa una vez dijo, profundas son las enseñanzas de Rab Shaul. Los indoctos no las pueden entender, porque son profundas. Y sí lo son, hermanos. Aquí nos está hablando un rabino, un fariseo. No nomás alguien que se sabía el Shema de memoria. Me atrevo a decir que Rab Shaul se sabía partes de la Torah completas de memoria. No Torah. Si no hay Torah, hermanos, si no hay instrucción, no hay diferencia entre lo santo y lo común. Por eso dice que produce ira, pero a la misma vez dice, porque la Torah produce ira, pero donde no hay Torah, tampoco hay transgresión. O sea, no hay diferencia entre lo santo o lo común. La Torah es necesaria para recordarnos que necesitamos a Yeshua como nuestro mediador. Si podemos ir a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:24, y si alguien lo puede leer por favor con voz audible. Gálatas, para los que están escuchándonos en línea, Gálatas capítulo 3:24. Amén. Adelante. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Yeshua, a fin de que fuésemos justificados por la emuná, la fe. Amén. Cuando yo busqué la palabra ayo, hermanos, originalmente en el griego, podía decir dos cosas. Era una vara que se ponía en el yugo para que los animales se fueran derechito. Pero también ayo quiere decir tutor, o un ayudante, un maestro. Entonces, si volvemos a leer ese versículo y implementamos la palabra, en vez de ley, Torah, y en vez de ayo, tutor, ¿cómo sonaría, hermano Menahem? Diría así. De manera que la Torah, de manera, ¿cómo dijiste, perdón? Torah y tutor. Torah y tutor. De manera que la Torah ha sido nuestro tutor para llevarnos a Yeshua, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Para eso es la Torah. Nos es un tutor, nos enseña quién es Adonai y qué Adonai requiere de nuestras vidas. Hijo, yo quiero que tú guardes Shabbat. Hijo, yo quiero que tú comas apto. Hijo, yo quiero que tú conduzcas tu negocio de la manera más justa, que tus balanzas estén justas. Yo quiero que cuando tú veas a la viuda y al huérfano, no los trates como un extranjero. Hijo, yo te pido que cuando tú vayas a cortar tu grano o a batir tus árboles para que caigan fruto, deja algo de fruto para el extranjero, deja algo de fruto para el pobre. Eso, hermanos, es nuestro tutor, es lo que nos lleva al Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Yo creo que todos podemos ser testigos de esto. En esta vida nunca paramos de aprender. Y aún teniendo la emuná y aún teniendo la fe, necesitamos de la instrucción divina para seguir viviendo. ¿Por qué, hermanos? Porque es instrucción de Dios. Son sus mandamientos. Dice la Escritura que son luz. El salmista decía, tus mandamientos son perfectos, que alumbran los ojos, que traen vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? A ver, aquellos que conocen palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cuál palabra? La Torah. Lámpara es tu palabra a mis pies. Hermanos, ya hemos hablado de esto. Cuando la Escritura habla de palabra, lo siento mucho, no está hablando de Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento eran cartas que mucho después se volvieron en un volumen. Cuando la Escritura habla de la palabra, está hablando del Tanaj, de lo que muchos conocen como el Antiguo Testamento. Y si dice
lámpara es a mis pies, tu palabra en mi camino. ¿Qué nos quiere decir eso, hermanos? Que si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, nunca nos vamos a tropezar. Nunca vamos a andar por mal camino. ¿Por qué? Porque la lámpara del Señor va a estar ahí, guiándonos a toda justicia y a toda verdad. Pero para llegar ahí tenemos que creer. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle que su Hijo es el único camino, la verdad y la vida. Y que no hay otra manera para llegar al Padre si no es por su Hijo. Y si amamos a su Hijo, guardamos sus mandamientos. ¿Ven cómo 1 más 1 lleva 2? Emuná, fe, creer y llevar a cabo. Versículo 16 del capítulo 4 de Romanos. Por tanto es por emuná, por fe, para que sea por gracia, para que sea gratuito, algo no merecido, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Hablando del padre Abraham. Dice, por tanto es por fe, por tanto es por emuná, para que sea por gracia, algo no merecido, algo que no podemos ganarnos, a fin de que la promesa sea firme. No solamente para la que es, hablando de la descendencia de la Torá, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? Que Abraham tendría 2 tipos de descendencia. Últimamente se convertiría en una, porque dice el libro de Colosenses que Hashem, el Señor, iba a tumbar esa parte y nos iba a hacer un pueblo. Pero Abraham tiene 2 descendencias. Unos a través de la Torá, los judíos, los que creyeron, los que recibieron, y otros los que por fe recibieron, que no es necesariamente por sangre o por descendencia, sino ya es por fe. Nótese que aquí no está diciendo porque ya no guardan los mandamientos, está hablando estrictamente de la fe, del emuná. Dice, para toda su descendencia, no solamente para la que es de la Torá, hablando de los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Cuál es la fe de Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la fe de Abraham. Señor, pero un criado va a heredar todo lo que tengo. No, mi hijo, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Señor, pero mi esposa es estéril. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero soy viejo y me seco. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la fe de Abraham. Que aun cuando su esposa le dio un hijo, Hashem le dice, ve, llévamelo al monte y ofrécemelo. Esa es la fe de Abraham. Y qué impresionante, hermanos, porque cuando Abraham tiene que sacrificar a su hijo Isaac, eso nos da una sombra del único unigénito de Dios, que es Yeshua. Que Él dándonos su hijo, nosotros ahora tenemos que creer en Él. Así como Abraham una vez le tuvo que creer a Hashem, sabiendo que aunque yo clave esta daga en el corazón de mi hijo, Él levantará descendencia para mí. No sé cómo, no sé cuándo, pero Él lo prometió. Y yo tengo fe, y yo tengo emuná, que un día todas las naciones van a ser benditas. ¿Y sabe cuál fue esa fe? Que un día una muchacha llamada Miriam, de la casa de David, dio a luz a un hijo llamado Yeshua, que es el Hijo de Dios, que vino y derramó su sangre por usted y por mí, y que ahora usted y yo tenemos pacto, tenemos promesa, tenemos coheredad con el pueblo de Israel, y que tenemos una promesa de que el mundo venidero, en él también nosotros seremos partícipes. Todo, hermano, sombra de lo porvenir. ¿Y cuál es ese testimonio? Que nosotros andemos como Él nos pide. Es por eso que Abraham Avinu tiene 2 descendencias: los que primero fueron a través de la Torá y aquellos que fueron por fe. ¿Anula eso la práctica de la Torá? No, porque en ese punto todavía no existía. Aquí estamos hablando de fe, aquí estamos hablando de creerle a Dios.
Y si Dios te dice que su ley es buena, que sus mandamientos son para tu bienestar, que si tú guardas estos mandamientos vas a vivir, vas a prosperar, tu grano nunca se va a secar, tu mujer nunca será estéril, las plagas de Egipto no van a estar en tu casa. Que el Señor literalmente dice, les he presentado hoy la muerte y la vida. Y todavía les dice, por favor, hijos, escojan la vida. Esto no anula, hermanos, la práctica de la Torá. La rectifica a través de la fe que tenemos en su Hijo. Amén. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si no fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Como la arena del mar, como las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham, hermanos, es un gran ejemplo de todos nosotros, judíos y no judíos. Ahora sí que es Ab Haemunah, padre de la fe. Por eso a Abraham se le llama así, padre de la fe, Ab Haemunah. ¿Por qué, hermanos? Porque él, estando con Osí pacto, él le creyó a Dios y fue obediente. Y quiero rectificar esto, hermanos, porque muchas veces nos hemos enfatizado solo en creer. Es que Abraham creyó. Pero ¿saben qué, hermanos? Abraham fue una persona muy obediente. ¿Por qué? Porque se le prometieron tantas cosas. Y luego el mismo Dios que le dice, yo te voy a bendecir, le dice, toma a tu hijo y dámelo en holocausto. Eso, hermano, toma un carácter que me atrevo a decir con toda confianza, que yo al menos en mi corta vida no he visto esa fe. Yo no he visto ese tipo de fe todavía. Espero un día en mis días poder ver la fe de Abraham en alguien en esta tierra. Porque créanme, hermanos, que cuando la podamos vivir nosotros en nuestras vidas, haríamos un impacto súper natural en esta tierra. Porque solo tomó un hombre que le creyó a Dios para traer promesas como la de Mashiach. Imagínense cuántas promesas el Señor no podría desatar si realmente le creyéramos a Él y anduviéramos como Él nos manda. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en emuná, en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de Israel iba a venir Yeshua, iba a venir la palabra. Israel iba a ser un portador de la palabra. No sé si usted se ha puesto a meditar en esto, hermanos, pero es por el conducto de Israel. No estoy diciendo que Israel produjo, porque la palabra es completamente fruto de los labios de Dios, pero es a través del conducto de Israel que usted y yo tenemos una Biblia en nuestras manos, porque a ellos se les dio la Torá y ellos la trajeron en cierta manera al resto de los países, de las naciones. Y no solo esto, sino también Yeshua. A través de ello vino la salvación. La escritura, el Brit Hadashah lo dice, porque la salvación es de los judíos, porque de ellos vino. También Rav Shaul dice, no son de ellos los pactos, la promesa y la adopción. Y ahí vemos, hermanos, la bendición que el Señor iba a traer a través de Abraham. Por lo cual también su amuná, o su fe, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que Él le levantó de los muertos, a Yeshua, Señor nuestro,
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En esto, hermanos, en estos últimos pasajes hay una enseñanza tan profunda. Cuando Abraham, yo no me imagino, hermanos, el corazón de Abraham cuando le dijo a Sara: me tengo que llevar al niño al monte Moría. ¿A dónde vas, Abraham? Me tengo que llevar al niño. Ok, ¿te escojo un cordero en la manada? No. Entonces, Hashem nos ha pedido que ofrezcamos a nuestro hijo. Imagínense, hermano, el corazón de Sara. Juntó la leña, juntó a sus siervos porque era un camino largo y se fueron en camino. Y Abraham, estando a los montes del pie, dice: quédense aquí porque volveremos. Ahí, hermanos, se sigue viendo la fe de Abraham. Quédense aquí, volveremos. No dice volveré, dice volveremos. Toma el fuego, toma la daga, toma la leña, y empiezan a subir. Papá, ¿dónde está el cordero? Y Abraham, firme en su fe, ¿qué dice? Adonai proveerá. Fíjense, hermanos, hasta por eso a mí me impresiona el carácter de Abraham. Adonai iré, Adonai proveerá, hijo. Después le tiene que decir a Isaac. Y qué fe, hermanos, había en el corazón de este hombre, que trajo paz a este muchacho que él mismo se acostó, que no lo tuvo que forzajear su padre para atarlo. Imagínense qué fe, qué autoridad tenía este hombre a través de su emuná, que su mismo hijo dijo: bueno, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y ya al punto, hermanos, de tomar esa daga, imagínense ya a punto de Abraham de sacrificar. Oye, esa angélica voz que le dice: no lo hagas. He visto tu fe, la he contado por justicia. Levanta a tu hijo. Y esa fe, hermanos, se transmite a nosotros que hemos creído en Yeshua, que fue llevado hasta la muerte. Él sí pagó el precio, pero no se quedó ahí, se levantó de entre los muertos. Y esa fe, esa emuná, es la que nosotros nos justifica delante de Adonai y nos lleva al pacto que es la Torah, y nos hace aceptos y justificados por medio de la justicia de Dios. Y usted y yo somos llamados pueblo, nación santa, adquiridos por Dios. ¿Para qué? Para ser luz, para ser sal, para ser ese pueblo que Dios desea desde tiempos antiguos. Por eso, hermanos, las enseñanzas de Rav Shaul son tan profundas. Y a veces el adversario ha querido venir y opacar todo esto y apartar el pueblo de la verdadera bendición, que es caminar de acuerdo a sus mandamientos. Dando explicado eso, vamos a leerlo una vez más. Por lo cual también su fe, su emuná le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. No solo él fue justificado por la fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, Señor nuestro. Y note, hermanos, como dice: al que le levantó. ¿A quién levantó? A Yeshua. Porque ¿qué dijimos? Que para ser parte del pueblo tienes que creer en Adonai. Si no crees que Adonai le levantó entre los muertos, entonces no estás creyendo en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no teníamos a Adonai en nuestras vidas. Nosotros éramos de las naciones, éramos Goim. Es por esto, hermanos, que yo rectifico. El pueblo judío no se convierte porque ellos conocen a Adonai. Usted y yo sí nos convertimos porque nosotros somos extraños. Pero cuando creemos que Adonai le levantó de entre los muertos, que con su autoridad le levantó y le hizo Bikurim,
lo hizo primeros frutos de la resurrección, ahí nosotros venimos a ser justificados. ¿Qué dice el último versículo? El cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre, que es Yeshua el Mesías. Profundas, hermanos y hermanas, son las enseñanzas de Rav Shaul. Como dice el libro de los Salmos, que el Señor abra nuestros ojos para poder ver la gloria de su Torah. Vamos a orar en esta noche. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Gracias, Señor, por la dulzura de tu palabra, por el poder, por la autoridad que emana de ella, Señor. Porque hemos entendido, Señor, que primeramente la justicia vino para tu pueblo Israel como ejemplo. Y después, viniendo tu Hijo Yeshua, nos abrió la puerta, nos hizo el camino y nos mostró la verdad. Para que juntamente fuéramos coherederos, Señor, de la emuná, de la fe, de la cual gozó nuestro Padre Abraham. Yo te ruego, Adonai, en el nombre de Yeshua, que con el poder de tu Ruach HaKodesh, con el poder de tu Espíritu Santo, día tras día, tú pongas esa cantidad de fe que necesitamos para agradarte. Que cada mañana, Señor, nuestro deseo y nuestro anhelo ser tener esa cantidad, esa porción de fe en nuestro corazón para llevar a cabo tus mandamientos, para vivir en santidad, en justicia y en amor delante de ti, delante de los hombres, para ser consagrados, Señor, para las buenas obras que tú preparaste de antemano. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos, anhelando y deseando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, el hacer tu voluntad, el andar en tus caminos y ser ese pueblo, Señor, que tú deseas. Danos el carácter, la capacidad, las fuerzas, Señor, para poder ejercer a través de tu Ruach HaKodesh, a través de tu Espíritu Santo, este carácter, Señor, del varón perfecto que necesitamos para servir. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro glorioso y bendito Mesías. Amén, amén. Y amén.